año 1965, Jimmy Soul. ¿A quién le suena Jimmy Soul? A nadie, ¿no? Bueno, en el año 1965 sacó una canción que se llama If You Wanna Be Happy. Y lo que decía If You Wanna Be Happy es If you wanna be happy for the rest of your life, don't take a pretty woman for wife. This is my personal point of view, decía. Take an ugly man, ugly woman, ugly girl to marry you, ¿no? O sea, si quieres ser feliz por el resto de tu vida, no te cases con una mujer guapa. Ese es mi punto de vista. Cásate con una mujer fea. Y lo decía porque la canción decía que una mujer guapa te hace sentir pequeño, porque es que es un bellezón y claro, en cuanto salga por la puerta tú te vas a sentir atacado. Y en cambio, decía él, una mujer fea cocinará genial para ti. Año 1965. No de esto, en España en esa época, los Sirex, esto es una predicación de boomers, ¿eh? En el año 63 los Sirex sacan en España que se mueran los feos. Que no quede ninguno de feo. ¿Por qué? Porque los feos se ligan a las mujeres guapas. Y entonces además el tío decía, y yo soy muy feo, y por mucho que avance la estética no me salvará, ¿no? Bueno, sea como sea, el título que hemos puesto hoy es Una iglesia fea para Dios. Y decíamos en las hojas que os han repartido que vivimos en una sociedad realmente que se debe dejar llevar por la estética. Seguro que Jimmy Soul no tuvo éxito con su propuesta y además es difícil, ¿no? Porque, bueno, la estética es algo que mueve el mundo, ¿no? Y no es difícil ver porque dentro de las redes sociales, pues Instagram es una red fantástica, ¿no? Es un escaparate. Decíamos TikTok, todas estas series redes sociales que te permiten presentarte de la manera en que tú quieres, ¿no? Ofrecer un escaparate de ti, aparentar ser incluso la persona que no eres, ¿no? Y mostrarte mucho más atractivo, mucho más activo, mucho más exitoso, mucho más de lo que en realidad a veces somos, ¿no? Y frente a esa sociedad yo creo que Dios apuesta por lo interior, ¿no? No es que nos haya creado guapos, evidentemente, nos ha creado muy guapos, pero realmente a Dios le importa el interior, ¿no? Y hay un montón de pasajes, ya habéis visto en la hoja que fea se refiere a fe, esperanza y amor, ¿eh? Es un juego de palabras, ¿verdad? Hay un montón de pasajes en las Escrituras. Pablo, Pedro, en muchos pasajes de las Escrituras nos hablan acerca de esto, ¿no? Ahora permanecen tres, ¿no? La fe, la esperanza y el amor, pero el más grande de ellos es el amor. 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. Pero en Colosenses, en Gálatas, en Efesios, en Hebreos, en Romanos, en 1 de Pedro, en Hebreos 6 y Hebreos 10, una y otra vez se nos refieren a la fe, a la esperanza y al amor. Y a mí me gustaría que me acompañarais de ese montón de pasajes a 1 de Tesalonicenses capítulo 1. Llegaremos al resto de la epístola, vamos a ver una cosa por encima de la epístola, pero me gustaría que me acompañarais al capítulo 1, versículos 2 al 10. Y antes de que lo leamos, quiero explicaros qué es lo que pasa, qué es lo que provoca que Pablo escriba esa carta y la escriba en los términos en que las escribes. Y quiero explicaros que alrededor del año 48-49 después de Cristo, Pablo está organizando su segundo viaje misionero. Y cuando está a punto de salir de viaje misionero, resulta que su compañero de misiones, que es Bernabé, ¿quién se quiere llevar? ¿A quién se quiere llevar Bernabé? A Juan Marcos, al que los había abandonado. Y hay un enfrentamiento, una discusión muy seria, tan seria que el equipo misionero se divide y Bernabé se va con Juan Marcos por un lado, Pablo coge a Silas y se va por otro, y llegan a Listra y Derbe y allí se les suma Timoteo, ¿sí? Y llegan a Troas y en Troas se les suma Lucas, que está investigando para poder escribir su evangelio y luego escribiría Hechos, ¿verdad? Y cuando llegan a Filipos, después de Troas, ahí hay una chica con un demonio, con un espíritu de adivinación, un demonio, que va detrás de Pablo diciendo, esta gente son siervos del Dios Altísimo, estos, escuchadlos. Y claro, eso es un desastre. Porque si un demonio habla bien de ti, ¿tú qué piensas? Pues que nos quieren engañar, claro, porque si los demonios hablan bien de ti, ¿qué tienes que hacer tú? Pues entonces le sacan el demonio a esa chica. Y las autoridades están tan felices de lo que ha ocurrido que los azotan mucho. Les rompen las vestiduras y los azotan mucho. Cuando digo mucho es mucho. A Pablo lo habían azotado 40 veces menos una, 5 veces los judíos. Imagínate que son 40 veces menos, porque la ley decía que como mucho 40, ¿vale?
Pero cuando los romanos daban de verdad. Y si te quitaban la ropa, tu piel saltaba a tiras. Por el pecho y por la espalda. Imagínate cómo tenía que ser el pecho y la espalda de Pablo después de haber sufrido eso tantas veces a lo largo de su vida. Imagínate cómo tenía que ser su pecho y su espalda. Y acaba destrozado. Y la iglesia lo saca, lo consuelan y lo hacen partir. Y entonces llegan a Tesalónica, seguramente vendado de cintura para arriba. Y por 3 sábados, solo 3 sábados, Pablo predica en la sinagoga de Tesalónica. Y por la gracia de Dios, algunos judíos, algunos griegos, algunas mujeres nobles de Tesalónica se convierten. Y los judíos de la sinagoga tienen celos, porque los judíos predicaban el evangelio, el judaísmo a los griegos, y era genial tener gente griega que aceptara al Señor de Israel y se convirtieran, asistieran a la sinagoga. Eso era algo fantástico para ellos. Pero entonces tienen celos de que esta gente acaba de venir aquí y se nos han llevado la mitad de la membresía. Y entonces cogen a unos matones de Tesalónica, entran en la casa donde se reúnen, cogen a uno de los responsables de la iglesia, a Jasón, lo llevan delante de los tribunales y dicen: estos que trastornan el mundo entero han venido aquí. Estos que dicen que hay otro rey aparte de César, un tal Jesús, han venido aquí. Y se lía tan grande la que se lía, que la iglesia tiene que sacar a Pablo y al equipo misionero de la ciudad lo más rápidamente posible. Y de ahí llegan a Berea y predican el evangelio en la sinagoga de Berea. Y los de Tesalónica les siguen a Berea para decir: estos que trastornan al mundo también están aquí, echadlos. Y tienen que salir por patas. Y van hasta Atenas. Y tú imagínate que has llegado a una ciudad, que eres Pablo, que eres responsable de un equipo misionero, que estás predicando el evangelio, y solamente has tenido 3 oportunidades para predicarles el evangelio en una ciudad. Y hay nuevos convertidos que solamente han escuchado el evangelio 3 semanas, 3 veces, o 4, 5, 6, el tiempo que hubiera. Porque Pablo y el resto del equipo trabajaban para sostenerse económicamente. La inquietud de Pablo, ¿les habrán azotado también a ellos? ¿Los judíos les habrán persuadido de que Pablo es un charlatán y este Cristo realmente era un delincuente o cualquier otra cosa? ¿Pablo era un falso maestro? ¿Cómo estarán estos nuevos creyentes? ¿Qué pasa con ellos? ¿Nuestra predicación habrá servido de nada? Y en Atenas envían a Timoteo a Tesalónica. No pueden más. No puede más. Ves allá, es el más joven, el menos conocido, el menos importante, el que pasa más desapercibido. Ves allí a interesarte cómo están ellos. Necesitamos saber cómo están. De ahí el equipo misionero irá a Corinto y estará allí un año y algo. Y desde allí van a intentar evangelizar toda la zona de Macedonia y de Acaya. Y en ese impasse, Timoteo vuelve con buenísimas noticias. La iglesia está firme. La iglesia no se mueve de su fe. Pero es que ellos, desde Corinto, intentan enviar equipos misioneros, intentan predicar el evangelio, y resulta que el mensaje del evangelio se les ha adelantado. Porque los contactos de los tesalonicenses, de esos nuevos creyentes, ya están enviando el evangelio a toda la región de Grecia, a toda Macedonia y Acaya. Y Pablo y el equipo misionero se quedan alucinados. ¿Cómo esta gente que hace 3 semanas no era creyente y hoy son creyentes ya han llenado Grecia entera del evangelio? Que no podemos ir a ningún sitio para explicarles lo que ha sucedido, porque ellos mismos nos dicen cómo nos recibieron en Tesalónica y el alboroto que hubo en la ciudad, pero que Dios fue fiel y les salvó. Y tienen ganas de predicar que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y Pablo está ahí tan alucinado que coge la estilográfica, lo que tuviera en mano, la pluma, y escribe 1 Tesalonicenses del tirón. Y esto es lo que les dice. Esto es lo que les dice, que desde el versículo 2 en adelante, por cierto, es solamente una frase en griego, versículo 2 al versículo 10, dice lo siguiente, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria
de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué expresión de gratitud increíble, ¿verdad? Pablo está entusiasmado. Tesalónica es una iglesia ejemplar, una iglesia de 3 semanas de vida, o de algunos meses cuando Pablo envía esta carta. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Yo empecé a ir a la iglesia con 18 años, tengo 47, así que hace, ¿qué son? 29, ¿no? Que estoy en la iglesia. 29 años. Yo no he llenado Cataluña con el Evangelio, ¿sabéis? Yo no sé tú, pero estos tipos en 3 meses ya han llenado Grecia entera del Evangelio. ¿Entendéis la dimensión de lo que han hecho los tesalonicenses? Y Pablo dice, mira, es que estamos continuamente, es un participio ahí de presente, que estamos continuamente dando gracias a Dios por cómo sois. Es increíble, damos las gracias a Dios personalmente por cada uno de vosotros. Nos acordamos perfectamente de vuestra fe, de vuestra esperanza, de vuestro amor. Y sabemos acerca de vuestra conversión, de cómo el Señor os escogió, os salvó, os alcanzó verdaderamente con el Evangelio. Y no es que el Evangelio funcione, es que Dios está actuando en la vida de la iglesia de Tesalónica. Dios está actuando en la vida de los creyentes. Dios está conformando a su Hijo en ellos. Dios está restaurando su diseño original, el propósito de Dios para la humanidad. Está restaurando su relación con el ser humano. Y eso se hace tan evidente en estos creyentes que Pablo está absolutamente increíble. El Dios vivo y verdadero está vivo. Actúa aún hoy. Y dice Pablo que el Evangelio no fue para ellos un discursito, no fueron solo palabras. El Espíritu Santo actuó con poder y transformó sus vidas. El Espíritu Santo les insufló vida eterna. Y eso fue una realidad tan increíble que es evidente en su forma de vivir. Una iglesia fea. Una iglesia de fe, de esperanza y de amor. En el original, veis que ahí en estas Biblias pone ahí, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia, vuestra, ¿lo veis ahí? En griego solamente hay un vuestra al principio, pero en castellano, para que veamos lo enfático que es ese vuestra, tenemos que traducirlo y ponerlo 3 veces ahí. Es vuestra obra de fe, trabajo de amor, constancia de esperanza, porque la verdadera fe, la fe viva, obra. La verdadera esperanza persevera y el verdadero amor trabaja, se esfuerza, absolutamente. Y si eso es así, se hace evidente al mundo la realidad del poder de transformación que tiene Dios en nuestra vida. Cuando la iglesia de verdad vive lo que Dios ha hecho en ellos, eso se hace evidente a la gente que rodea a la iglesia. Y el Evangelio se vuelve algo absolutamente contagioso. Si eso está presente en nuestra vida, si se hace evidente en nuestra vida, se hace evidente que realmente somos auténticos creyentes. Y eso es lo que está Pablo diciendo. No está enfatizando tanto el contenido de la fe, el contenido de la esperanza, aunque lo va a hacer a lo largo de la carta, el contenido del amor. Está explicando la evidencia de eso en su vida. Fijaos que en el capítulo 2 y capítulo 3 va a estar hablando acerca de
la situación, cómo se ha ido, la situación que ha habido en ese encontronazo con las autoridades y lo que han dicho de Pablo y una cosa y otra. Pero cuando llegas al capítulo 4, dice, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Y eso tiene relación con la fe. En el versículo 9 ya ha dicho algo importante. Mira, os convertisteis de los ídolos a Dios, eso es la fe. Para servir al Dios vivo y verdadero, ahí está el amor. Y esperar de los cielos a su Hijo, ahí está la esperanza. Y ese convertiros de los ídolos a Dios, ese alejaros de la idolatría y de la egolatría y separarnos de todo lo que nos aleja de Dios, Pablo dice, oye, yo os ruego que tal y como aprendisteis de nosotros, os conduzcáis y agradéis a Dios. Y que abundéis más y más, que no os conforméis a este mundo, que no os acomodéis, que sigáis creciendo. Eso es fe de verdad. No es una fe muerta. Porque la fe sin obras, ¿qué es? Muerta, dice Santiago. No, la fe de verdad obra, no se conforma, sigue creciendo. Y luego en el versículo 9 en adelante, les dirá, pero acerca del amor fraternal, que os améis los unos a los otros. Ellos se han convertido para servir a Dios, para amar a Dios, servir a Dios en respuesta al amor de Dios, ¿verdad? ¿Eso es lo que hacemos como creyentes o no? Dice, servid a Dios y serviros el uno al otro, amar a Dios, amaros los unos a los otros y abundad en eso más y más, versículo 10, capítulo 4, versículo 10. No os conforméis, les está diciendo Pablo a los tesalonicenses. Eso que ha empezado en vosotros, también seguid adelante, que nadie os pare. ¿Sabéis? A veces en las iglesias tenemos una cosa que yo hace años llamo la teología de la media. ¿Sabes cuál es la teología de la media? Es que tú miras al más espiritualoide de la iglesia. Tú piensas en el más espiritualoide de la iglesia y te saldrá un nombre o dos, o tres o cuatro, ¿vale? Y entonces mirarás al más carnal de la iglesia, ¿vale? Y te va a salir algún que otro nombre al que te caiga peor de la iglesia, ¿no? Entonces tú vas a decir, mira, yo no quiero ser el espiritualoide de la iglesia, pero tampoco quiero ser el carnal, así que me quedo en medio. Un punto medio. Que ni por arriba ni por abajo. Oye, aprobado. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Lo que nos enseña la palabra de Dios es a no conformarnos, a no estancarnos, a crecer, a abundar más y más y más y más. Porque este mundo necesita una iglesia que trastorne el mundo y transforme el mundo. Una iglesia que ame como Dios ama. Eso es lo que necesita este mundo. Eso es la iglesia que necesitamos hoy. Y al versículo 13 en adelante del capítulo 4 va a entrar en el tercer tema. Oye, vosotros no sois como los que no tienen esperanza. Vosotros tenéis una esperanza. Dios volverá, Jesús volverá, recogerá su iglesia, nos está preparando un lugar. Nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Alentaos unos a otros con estas palabras, en el versículo 18 del capítulo 4. Y cuando llegue el capítulo 5 les dirá, oye, no tenéis necesidad ni siquiera de saber cuándo ocurrirán todas estas cosas. ¿Qué importa cuándo ocurra? ¿Qué importa si te pilla velando o durmiendo? Si te pilla vivo o muerto, es lo que está diciendo. Tú eres del Señor. ¿Qué importa cuando venga el Señor? Que te pille trabajando. Que te pille trabajando. No durmamos, velemos, estemos sobrios, está diciendo Pablo en esta carta a los tesalonicenses. Fuimos vestidos con la coraza de fe y amor, fuimos vestidos con el yelmo de la esperanza. Dios nos ha equipado por su Espíritu Santo con todo lo necesario para vivir conforme a su voluntad. Edificaos unos a otros, dice en estos versículos. Animaos unos a otros, versículo 11. Edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Fe, amor, esperanza. Amor, fe, esperanza. Una iglesia absolutamente fea, una iglesia auténtica y revolucionariamente fea. Mira, una de las cosas que me encanta de este pasaje, de este libro, es que aunque Pablo habla acerca del contenido de la fe, habla del amor, habla de la esperanza, no habla tanto del contenido como de la experiencia viva de eso en nuestra vida, ¿sabes? No se trata de dogma o experiencia, de doctrina o sentimientos, no se trata de gracia versus obras o
o cabeza o corazón, o palabra o espíritu, o fe o razón. Se trata de todo, todo junto. Todo. Yo estoy de acuerdo. Lo importante no es lo que sientes, muchas veces. En último término es lo que sabes. ¿Sabes lo que sabe Pablo? Lo dice en el capítulo 1, versículo 4. En mi versión pone conocemos, pero es sabemos. Sabiendo esto, que Dios os escogió, Dios os eligió para ocupar este lugar en medio de la historia, para ocupar este lugar en su iglesia, para cumplir el llamado para el cual Dios nos llamó a cada uno de nosotros, para ser su iglesia, para trastornar este mundo, para transformar este mundo para la gloria de Dios. Y Pablo, que es muy listo, Pablo agradece a los tesalonicenses porque ve que eso ocurre en su vida. Y lo que está diciendo al decir, mira, yo doy gracias a Dios por esto en vuestra vida, lo que está diciendo por un lado es que a Dios le gusta eso en la vida de los tesalonicenses. Y en segundo término, además, está diciendo, oye, seguid adelante porque a Dios le gusta. Así que permitidme que yo en esta mañana también dé gracias a Dios porque eso lo veo en la iglesia, lo veo en nuestra iglesia. Y quiero animaros a seguir adelante en una vida de fe. Que seamos una iglesia que tiene los ojos puestos en Jesús, que acude a Dios, que se acerca a Dios para recibir de Dios y entregar a Dios a esta sociedad. Una iglesia que no se conforma, sino que se transforma día tras día, que está comprometido con el hecho de que Dios conforme a su Hijo en cada uno de nosotros. Una iglesia que se aleja de la idolatría de este mundo, de la apariencia, de tantas cosas que nos apartan del propósito de Dios. Hay tantas cosas que nos apartan del propósito de Dios. El ego, nuestro carácter, el dinero, a veces el trabajo, que siendo bueno a veces vistos de mala manera, ¿verdad? El egoísmo, la apariencia, la falsedad, el pecado. Hay tantos ídolos en nuestra vida, yo sé los míos, Yo sé los míos. Y tú sabes los tuyos, Y Dios sabe lo de todos. Pero por su Espíritu Santo podemos ser más que vencedores. Porque Dios está comprometido. El que empezó en nosotros la buena obra, ¿qué? La completará hasta el día de Cristo, hijo. Dios está comprometido contigo y conmigo. Dios quiere transformarnos a la imagen de su Hijo. Necesitamos ser una iglesia que recibe de Dios, que no se conforma, que no se acomoda, que hace todas las cosas de todas las maneras posibles, con todas sus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios con todo, ¿verdad? Con todo y por encima de todo. Quiero animaros a servir y seguir sirviendo al Dios vivo y verdadero. El servicio a Dios no es algo que haces 1 hora a la semana. El servicio a Dios es algo 24/7, ¿sabes? Tú no te perteneces a ti, fuiste adquirido, fuiste comprado a precio de la sangre de Cristo. Tú no eres tuyo, ni tu casa es tuya, ni tu negocio, o tu trabajo, o tu familia, nada de lo que tienes te pertenece, todo es de Dios. Y todo lo que Dios te ha dado, te lo ha dado para que cumplas su propósito. Que seamos una iglesia que ama a Dios por encima de todas las cosas. Yo sé que somos así. Y sé que podemos profundizar todavía más en el ser así, ¿sabéis? Necesitamos ser una iglesia que impacte al mundo porque viva de una manera el amor absolutamente revolucionario. No es mentira lo que decían aquella gente. Estos que trastornan el mundo están aquí. Es que trastornaban el mundo, le daban la vuelta abajo al mundo entero. Hay un teólogo fantástico del Nuevo Testamento, en especial del Nuevo Testamento. No sé si conocéis una carta, es que ahora se me ha olvidado el nombre de la carta, del soldado romano. Hay un soldado romano que le escribe una carta a su mujer. ¿Sabéis esa historia o no? Le escribe una carta a su mujer porque él está en la guerra. Entonces le escribe una carta a su mujer diciendo, oye, ¿cómo van las cosas en casa? ¿Todo bien? Tranquila, que el sueldo te llegará mediante fulanito, tú tranquila, todo va muy bien, que en la casita, bueno, tú estás aquí de jefa de la casa mientras yo estoy en la guerra, tranquila, ya vendré, porque ahora me he ido a otro sitio, pero ya vendré. Y entonces en la última frase de la carta le dice, respecto de tu embarazo, si es un niño, quédatelo, si es una niña, tírala. Porque la costumbre era que si eran niñas, las tiraban porque eran una carga. Las tiraban a la calle y se morían en la calle. ¿Vale? Pero un día llega a Roma el Evangelio y los cristianos empiezan a recoger a los niños en la calle.
y los cuidan y fundan los orfanatos. ¿Tú sabes lo que significa eso? La transformación absoluta que significa eso. El cambio de paradigma absoluto que significó la fe cristiana en el mundo antiguo. Que gente que no te conoce diera todo lo que tiene para salvarte. Transformó todo. Y estamos hoy llamados a transformarlo todo. Todo. Por amor a Dios y por amor al prójimo. Para expresar al mundo la manera en que Dios les ama. Amar al mundo como Cristo mismo los amó, que se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros, murió por cada uno de nosotros. Una iglesia que espera por completo en Cristo, que tiene su esperanza en Jesús. No solo en la venida de Cristo, ¿sabes? Primera de Pedro hay un pasaje que a mí me gusta mucho porque yo creo que está mal traducido. Algunos me llevarán a la contraria y no pasa nada, ¿vale? Pero en Primera de Pedro dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero el griego ahí dice, en la traída a vosotros gracia. No es algo que Dios traerá en el futuro cuando el Señor venga en segundo. No. La gracia os alcanzó en la manifestación de Cristo. Cuando Cristo vino y murió por nosotros en la cruz y resucitó por nosotros de entre los muertos. Y ahí la gracia de Dios se nos manifestó y nos alcanzó y dice, esperad en eso, en la gracia de Dios. Porque si Dios nos ha escogido para un ministerio, si Dios nos ha escogido con un propósito, junto con ese propósito viene la provisión de Dios. Dios es fiel, siempre. Siempre fiel, siempre. Podemos esperar por completo en Dios, podemos tener nuestra esperanza puesta en el Señor. Y si ponemos nuestra esperanza aún en la venida del Señor, qué bendición. Poder mirar el mundo con otros ojos, ¿sabes? Es tan triste pensar que todo lo que la gente cree que tiene es esta vida. Qué visión más pobre. Qué tristeza. Yo tengo 47 he dicho, ¿no? Es que ya no me acuerdo ni cuántos años tengo, ¿vale? Bueno, pues con suerte igual llego a 100. No sé si sería con mucha suerte, ¿vale? Pero imaginaos que llego a 100, pues me quedan 53. Imaginaos que muero con 64 como mi abuelo. Pues me quedan 10 y algo, 17, ¿no? Imagínate. La vida es un regalo. Pero visto a la luz de la eternidad, ¿qué importa lo que nos cueste el Evangelio? ¿Qué importa lo que nos cueste delante del mundo? Compartir al Señor. Una iglesia que pone sus ojos en Cristo, que tiene su esperanza en la eternidad, que tiene su esperanza en la gracia de Dios. Dios nos escogió para una tarea. Y los que trastornan el mundo están aquí. Somos nosotros. Somos nosotros. No hay otro. No hay otra que su iglesia hoy. Y esa es la iglesia que el mundo necesita. Una iglesia que trastorne los cimientos de esta sociedad. Que ponga el dedo en la llaga. Y que ponga la luz en Cristo. Y que predique al Señor. Y que explique lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y que transforme esta sociedad. Estamos aquí mientras Dios quiera. Y le decimos a Dios, espero. Que hoy respondemos con fe, con esperanza y con amor. Que hemos sido transformados por su gracia. Que nos hemos convertido a Él para servir al Dios vivo y verdadero. Que ponemos nuestra esperanza en su voluntad. Y no sé si decimos amén a eso. ¿Amén? ¿Os parece que oremos? Señor, muchas gracias por tantos ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento. Tantos creyentes que sufrieron para poder hacernos llegar a nosotros tu palabra. El mensaje de que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo, el Rey. Y Señor, pedimos por nuestra propia iglesia. Señor, te agradecemos por la Iglesia Unida de Barcelona, por cada uno de los creyentes que formamos parte de ella, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos hagas profundizar en la fe, en nuestra relación contigo, en mirarte a ti, Dios.
en no conformarnos a nosotros mismos, sino ser transformados a la imagen de Cristo. Y pedimos, Señor, que tú pongas en nosotros una visión clara acerca de nuestra vida y de nuestra esperanza, que esté en los cielos, que esté en tu voluntad. Y que podamos amarte a ti por encima de cualquier cosa y al mundo tal y como tú lo amas, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser un tipo de iglesia que trastorna los cimientos de esta sociedad. Ayúdanos a ser el tipo de iglesia que transforma el lugar donde tú lo has puesto, Dios. Permítenos ser el tipo de iglesia que alcanza el mundo con el Evangelio, para el Evangelio y para tu gloria, Dios. Y te agradecemos, Señor, por habernos escogido, por habernos elegido, por una salvación tan grande, Señor. Gracias, Señor, por habernos hecho formar parte de tu pueblo, de tu iglesia, de tu familia. Gracias, Señor, por ser hijos e hijas tuyos, Señor. Y pedimos, Señor, que tú nos des el carácter, el coraje para no defraudarte, Dios. Al contrario, para vivir para tu gloria, para tu honra, para la alabanza de tu nombre. Gracias, Señor, por esta mañana. Lo pedimos todo y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga.